Muy buenas a todos, yo soy Samuel López y hoy lo que vamos a tratar en este vídeo es el concepto de resiliencia. También vamos a ver sus tipos principales, el proceso de resiliencia. Además vamos a ver las características de las personas resilientes y por último veremos algunas técnicas y/o estrategias para desarrollar esta capacidad. Vamos a verlo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es definir el término, ¿de acuerdo? Como pone aquí, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos de asumir situaciones límites y sobreponerse a ellas, pudiendo además salir reforzados de las mismas, de estas situaciones límite, de estos traumas o de estas adversidades, ¿no? La historia del término es que surgió gracias a John Bowlby, que fue el primero que mencionó este concepto en su famosa teoría del apego. John Bowlby, por cierto, psicoanalista inglés. Unos años más tarde, el psicoanalista y neurólogo francés Boris Cyrulnik, en su obra Los patitos feos, la resiliencia, del año 2001, popularizó este concepto. Es evidente que el concepto o la resiliencia, ¿no? Es difícil no haberla escuchado alguna vez hablar de ella, porque en los últimos años, y también podríamos decir que en especial en la pandemia, se ha mencionado mucho. Entrando ya en los tipos de resiliencia que se observan, tenemos la resiliencia individual, que trata de se refiere únicamente a la persona, digamos, a cómo las personas superan sus baches. También, luego tenemos tres tipos grupales, que son la resiliencia familiar, que está enfocada al funcionamiento de la familia y cómo se influyen mutuamente, ¿no?, sus integrantes de cara a superar estas adversidades. También está la resiliencia comunitaria, que se basa en la relación entre los integrantes de distintos grupos sociales que, digamos, de alguna manera toman contacto de forma diaria. Pues, por ejemplo, nuestras relaciones con los vecinos, las relaciones con los servicios sociales comunitarios, con las asociaciones de nuestro barrio o vecindario. Y, en cuarto lugar, tenemos la resiliencia organizacional, que esta, como su nombre indica, es propia de las organizaciones, de las empresas, etcétera, y trata en cómo manejan estas organizaciones las crisis. Pasamos a explicar aquí el proceso de resiliencia, que como veis en este esquema se resume bastante bien. Trata de que ante la adversidad reaccionamos en función a dos aspectos. Por un lado, en función a la evaluación que la persona hace de lo acontecido, de lo sucedido, ¿no? Y por otro lado, en función de los recursos que esa persona posee en ese momento en el que le sobreviene la adversidad. Entonces, dependiendo de esto, la persona entrará en una etapa u otra del proceso. También según, digamos, pasará por una etapa u otra según el nivel de resiliencia que tengamos en ese momento. Por lo tanto, ¿qué pasa con la adversidad? Pues que una vez que nos llega, choca con los recursos que poseemos, los recursos personales que poseemos. Dependiendo de esto, la persona pasará o no por estas etapas, que son las siguientes. ¿De acuerdo? La primera etapa por la que la persona puede pasar es la de negación o ataque. En esta fase lo que se produce es una sacudida emocional que hace a la persona enfurecerse, deseando incluso llegar a herir a los demás ya que los culpa de su dolor. Pongamos por caso una persona que ha perdido su empleo, a la que han despedido. Pues incluso podría desear agredir a su jefe o a la persona de recursos humanos que le ha comunicado el despido. Otra etapa sería la de atontamiento o desconcierto. Es la etapa contraria, digamos, al ataque, a la de ataque o negación. La persona lo que manifiesta aquí es una parálisis, queda atontada, aletargada, se siente indefensa y sobrepasada, es decir, llegando incluso a ser incapaz de enfrentar o afrontar lo sucedido. Y una tercera fase es la de preocupación. Una vez que vamos procesando lo sucedido, podemos desembocar en una de estas dos situaciones. La primera es el victimismo, que es la que hay que evitar a toda costa, que trata de culpar al resto de arruinarnos la vida o de arruinarle la vida a esa persona en cuestión y entrar en una espiral de pensamientos negativos. Esa persona que cae en el victimismo ubica la responsabilidad de lo que le ocurre en el exterior,
Por lo tanto, queda sin recursos para afrontar la situación traumática. En base a esto, esta persona incluso podría llegar a desarrollar algún trastorno psicológico como la depresión o la ansiedad. Si conseguimos evitar caer en el victimismo, podremos entrar en una fase de adaptación en la que si la persona tiene suficientes recursos, afronta la ansiedad que le produce el desafío o la adversidad y se orienta hacia la nueva realidad, adaptándose más fácilmente a ella. Esta fase de adaptación es la que propicia un desarrollo de la resiliencia y por lo tanto un progreso y crecer y mejorar en sus recursos o en nuestros recursos. Por lo tanto, la próxima vez que enfrente una adversidad, saldrá reforzada gracias a este crecimiento y aumentará la cantidad o la calidad de recursos internos que esta persona posee para afrontar estas adversidades o traumas. Aquí vamos a definir las características de las personas resilientes. Primero tenemos que no son invulnerables, es decir, la resiliencia no es lo mismo que frialdad emocional, ni mucho menos. Es decir, las personas resilientes también lo pasan mal ante una adversidad. Lo esencial es que superen el trauma sin consecuencias graves ni duraderas. También le dan un sentido a lo ocurrido, es decir, por decirlo de alguna manera, sacan una moraleja de la situación. Al final, el objetivo es buscar salir fortalecidos de este trauma. Tienen un autoconcepto positivo, es decir, mantienen su autocrítica en niveles sanos y evitan la autodestrucción. Evitan sabotearse a sí mismos con pensamientos demasiado dramáticos o catastrofistas. Tienen una personalidad estable y conocen bien sus valores, sus fortalezas y también sus carencias y debilidades. Afrontan los problemas, es decir, no niegan la existencia de los mismos. Los encaran y, por supuesto, evitan entrar en el dramatismo y en el victimismo. Buscan soluciones, por decirlo así. Y también saben ver más allá del contratiempo. Aunque un trauma los haya dejado vacíos, porque eso ocurre si es un trauma muy grande, pues obviamente, claro, la persona durante un tiempo puede sentirse indefensa. Pero las personas resilientes saben mirar hacia adelante y saben que se recompondrán y saldrán más fuertes de la situación o de este bache. Más características de las personas resilientes, pues que aprenden de sus errores, es decir, saben reconocerlos, saben reconocer que tienen errores, que tienen fallos, saben también pedir disculpas y también son autocompasivas, es decir, saben perdonarse a sí mismas, no ser demasiado duras consigo mismas, estas personas. Saben gestionar sus emociones, es decir, identifican sus sentimientos y cómo manejarlos. Y también suelen gozar de una buena capacidad empática. Son flexibles, es decir, no temen al cambio o a las crisis porque saben que estas crisis, digamos, pueden generar más oportunidades que pérdidas. Por decirlo así, estas personas tienen un buen grado de apertura a la experiencia o apertura mental. También estas personas saben mantener relaciones saludables, es decir, se rodean de gente que les aporta. Cultivan y cuidan esas relaciones porque son importantes para ellos y para su desarrollo vital. Y también son personas que gozan de sentido del humor, son capaces de reírse de sí mismas para alejarse del dolor y estimular un mejor estado de ánimo. Pero ojo, evitando usar este sentido del humor en exceso, ya que al final lo que haríamos si lo usamos en exceso es caer en, digamos, la evitación del problema. Entramos ya a hablar de las técnicas o estrategias que podemos llevar a cabo para intentar desarrollar nuestra resiliencia. La primera que veis aquí con este esquema es la búsqueda de apoyo. Por un lado familiar, es decir, que nuestra familia nos apoye, esté ahí para nosotros. El apoyo social y el apoyo comunitario. Es decir, es importante establecer buenas relaciones en los distintos ámbitos de la vida, ya que aceptar ayuda de gente que nos quiere nos ayuda a coger seguridad en nosotros mismos. También, a su vez, estar activos en la comunidad, en ONGs, hacer voluntariado, etc., nos podría proveer esperanza.
Más técnicas que vamos a comentar, pues una sería evitar ver las adversidades como trabas insuperables. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ser conscientes de que no se pueden evitar las desgracias, pero las mismas se pueden interpretar y reaccionar mejor a ellas. Lo importante sería hacer una mirada al futuro. También hay que aceptar el cambio como fenómeno vital, es decir, hay que aceptar lo inamovible, las cosas que no se pueden cambiar, ya que esto nos ayuda a centrarnos y focalizarnos en las cosas que sí podemos mejorar y que podemos trabajar con respecto a las adversidades. Otra técnica sería la de orientarse hacia las metas. Es decir, hay que hacer planes realistas y actuar siempre en búsqueda de nuestras metas y de nuestros objetivos, aunque parezcan logros pequeños, ya que incluso con los logros más pequeños estaremos más cerca de nuestras metas. Actuar, ¿qué queremos decir con esto? Pues se basa en actuar de forma decisiva. Es decir, es mejor actuar de forma decisiva que evitar, ignorar o escapar de los problemas esperando que estos se esfumen solos, es decir, que se desaparezcan sin que nosotros ni siquiera hagamos nada. Eso normalmente no ocurre. También es importante buscar oportunidades para el autodescubrimiento. Es decir, en las adversidades podemos aprender algo sobre nosotros mismos y sentir un crecimiento personal. Por ejemplo, si nos hemos quedado en paro, pues podemos aprovechar ese tiempo que tenemos hasta que encontremos un nuevo empleo para seguir formándonos, para realizar aficiones, para recuperar algún antiguo hobby, ese tipo de cosas. Y de esta manera sentiremos que mejoramos nuestro manejo de las relaciones, nos sentimos menos vulnerables, nuestra autoestima también sube y también apreciamos más la vida. Digamos que sentiríamos que hemos aprovechado ese tiempo libre que hemos tenido en base a esa situación traumática o esa adversidad. Y también sería importante desarrollar nuestras dotes comunicativas y de resolución de conflictos y de problemas, ya que cuanto más desarrollemos estas, mejor sabremos resolver conflictos y menos estrés soportaremos en base a estos problemas. Otra técnica es la de fomentar una visión positiva de nosotros mismos. Es importante que nos aceptemos y nos queramos tal como somos. Y también es muy importante, es vital confiar en nuestras fortalezas y habilidades, al igual que tenemos que ser conscientes de nuestras carencias. También es importante no caer en la desesperanza. Hay que intentar visualizar lo que queremos lograr en lugar de preocuparnos excesivamente por cosas que tememos que pasen. Digamos, no hay que sobredimensionar las posibles consecuencias, porque hay muchas veces que los resultados de una acción no se producen, es más el miedo que tenemos que las posibilidades reales de que ocurran. También es importante potenciar el autocuidado. Tenemos que interesarnos en actividades que disfrutemos. Hacer ejercicio, por ejemplo, que tiene unos beneficios enormes tanto física como psicológicamente. Y también es importante preparar el cuerpo y la mente para los desafíos vitales. Por lo tanto, sería importante también explorar técnicas de relajación y meditación, que son técnicas que nos ayudan a enfocarnos, a no perder la perspectiva y a establecer o a aprender a establecer relaciones sanas con nuestro entorno. Por lo tanto, para cerrar, podemos concluir con que la resiliencia se basa en una reestructuración de recursos psicológicos ante nuevas circunstancias, de forma que las personas resilientes se sobreponen a las adversidades y las usan para crecer y desarrollar todo su potencial. También tenemos que la resiliencia está íntimamente relacionada con la asertividad y la autoestima. Es decir, el ser humano será resiliente cuando pueda ser asertivo y decidir adecuadamente con una actitud correcta, clara y respetuosa con los demás. Con respecto a la autoestima, las personas serán resilientes si confían en sus capacidades y se valoran a sí mismas de cara a superar los trances, las adversidades. Por lo tanto, tenemos que la resiliencia es sinónimo de fortaleza y de resistencia a la adversidad. La educación, las relaciones familiares y el contexto social influyen profundamente
en nuestra capacidad para desarrollar la resiliencia. Es decir, vamos a ser más o menos propensos a desarrollar una conducta resiliente, por ejemplo, según quienes sean nuestros referentes, nuestros ejemplos de vida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro el concepto. También espero que os sea de utilidad este vídeo y nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias.